En las 3 de las 3. Y la tensión económica que se generó y sobre todo el paso de facturas que vimos en las cuentas de Twitter de Cristina Kirchner y del segundo de Sergio Massa, hablamos de Gabriel Rubinstein. Vamos a preguntarle a Camila Dolbajian, que está en Economía, en la redacción del diario La Nación, a ver qué estará pensando el gobierno a esta hora y a qué está apuntando Cristina Kirchner. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Un placer, Camila. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, Camila, hace un ratito hacíamos el repaso de este paso de facturas de Cristina Kirchner hacia Sergio Massa y la respuesta de Gabriel Rubinstein. Contanos, ¿qué está pergeneando Cristina Kirchner con esto o a quién apunta específicamente? Bueno, lo primero que quiero contarte, Leonora, es que hay un dato que contamos en el diario La Nación esta mañana, que es interesante porque Sergio Massa se comunicó con Cristina Kirchner ayer. No solamente antes de la presentación del presupuesto en el Congreso, que ya para el kirchnerismo era un sapo porque obviamente implica una reducción del déficit fiscal y un ajuste en la mayoría de los ministerios, sino que se comunicó después del tuit. Es decir, hubo una alerta, digamos, esto no fue sorprendente para Sergio Massa. Eso es un primer dato importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente para Massa fue un pase de factura. ¿Por qué? Primero porque el dato de indigencia, que es el que le molestó a Cristina Kirchner, es de antes de su gestión. Con lo cual, de alguna manera, no es necesariamente algo que haya hecho en la suya, ¿verdad? Digo, es un problema que en realidad tiene que resolver. Ahora, lo que sí es interesante es que Cristina se refirió al tema inflacionario. Massa tardó 1 hora, 15 minutos y 43 segundos en mencionar la palabra inflación. Ahí sí hubo una falta del ministro, digamos, de no hacer referencia a este problema con mayor celeridad en su discurso, y eso sí se lo fue a marcar Cristina. Ahora, ¿es el inicio de una escalada de conflicto? Por ahora no parece serlo. Massa tiene esos 100 días de gracia que acordó con Alberto y con Cristina y planea usarlos hasta el final. Cristina por ahora va a respetar, digamos, ver cuáles son los efectos concretos de la política Massa en la macroeconomía. Ahora, Camila, es interesante esto que vos estás marcando porque, bueno, con esto decís, el diálogo estuvo, digo, esto no fue una sorpresa, no. Que esto no es para nada un tema menor. Ahora, la pregunta es, ¿están pensando en algún proyecto que involucre al empresariado, algún nuevo impuesto? Bueno, ahí Massa se quiere apoyar en 3 ejes para intentar solucionar el problema inflacionario. El primero en realidad no se refiere netamente a la inflación y lo contó Rubinstein hoy, que es el orden macroeconómico. Lo que Rubinstein le trae a la mesa, la carpeta que le trae a la mesa a Massa es, con el orden que vamos a generar, con menor déficit fiscal, resolucionando los precios relativos de la economía, en los próximos meses, de cara al verano, la inflación va a bajar, se va a desacelerar. ¿Qué es lo que esperan? Una inflación más o menos del 5% para el verano. Y además tienen el changüí del Mundial. Los 100 días de Massa se acaban oficialmente, más allá de más o menos el 11 de noviembre. El Mundial arranca el 20. Así que más o menos tiene hasta el verano Massa para intentar hacer un orden en las cuentas fiscales y que eso impacte, por menor emisión monetaria, que igual es discutible por lo que ocurrió con el dólar soja, que impacte en la macroeconomía. Esa es la primera apuesta, es una apuesta genérica de un tipo de política macroeconómica más ortodoxa. El segundo eje tiene que ver con justamente lo contrario de lo que dice Cristina. El tuit de Cristina para muchos olía a Roberto Feletti, ¿no? Claro, a Feletti sentado, digamos, con los empresarios día por medio, haciendo conferencias de prensa, confrontando a los empresarios. Bueno, eso es a lo que olía el tuit, claro. La política Massa va en sentido contrario. La idea es intervenir lo menos posible en las decisiones empresariales, que se ordenen solas, e intervenir en situaciones muy puntuales. ¿Cómo se van a dar cuenta de esas situaciones puntuales? Bueno, estuvieron armando algunos mecanismos tecnológicos de intercambio automático de información para detectar cuando algunos precios se desbocan. Pero si no, a dejarlo tranquilo, con lo cual no vamos a ver a Tombolini, o lo que dicen en economía, es no vamos a ver a Tombolini sentado en la mesa como lo vimos a Feletti semana tras semana confrontando. Y el último, este sí es importante, es que la gran preocupación de Massa es lograr sostener ese acuerdo hasta en tanto finalicen esos 100 días y se pueda ver el impacto de su política. Pero para eso tiene que contentar al sector de la coalición que está reclamando lo que Cristina quiso calmar justamente. Y para eso, una parte de lo que se logró con el dólar soja va a ir a un fondo de asistencia monetaria para aquellas personas que se encuentran cerca de la línea de flotación. Claro, hoy lo marcábamos, ¿no? El Sí. artículo 9 que está dentro de ese decreto.
Claro, exactamente. Eso, ¿cómo se va a vincular, digamos, con las personas que están en peor situación económica? Probablemente a través de bonos. Esto todavía se está trabajando, lo está trabajando Guillermo Michel, que es un nombre que venimos escuchando mucho en las últimas semanas, porque es uno de los funcionarios más cercanos a Massa, pese a que con bonos y con asistencia a personas en situación de vulnerabilidad no tiene nada que ver. Michel se dedica a la aduana, ¿no? Es el titular de la aduana. Sin embargo, por la cercanía que tiene con Massa, le está confiando los detalles de todos estos planes para lograr contener a la coalición y cumplir con las demandas de Cristina. Sí, acaba de conocerse, Camila, lo compartimos con vos también, me llega información, es un adelanto exclusivo, que acaba de firmar Palazzo la revisión de la paritaria de bancarios, elevando el convenio al 94,1%. Claro. O sea, Palazzo logra un aumento punta a punta, 94,1%. El sindicato del seguro llegó casi al 110, termina en marzo del año próximo. El de bancarios termina antes. Bancarios que va a tener un bono de 150.000 pesos por el Día del Bancario el mes Siempre cierra bien, noviembre. Claro. 5 de noviembre. Claro. Paulino, lo que vos destacás es fundamental. Sí. No, Paulino, lo que destacás es fundamental porque se vienen meses complicados para Massa en ese sentido. La política del Ministerio de Economía, más allá de que diga que obviamente quiere lograr las mejores paritarias para los trabajadores, que eso es el espíritu del peronismo y etcétera, la verdad que lo que quiere hacer es contener esas demandas, porque justamente generarían nuevamente una aceleración inflacionaria y todo lo que estás intentando hacer el Estado para contener esa inercia, bueno, en parte se desbocaría. Con lo cual, lo que vamos a ver es una mayor conflictividad social en este sentido y es muy relevante para Cristina porque cuando ocurre, digamos, un peronismo menos generoso con el dinero, lo que ocurre es que cierta parte de su sector más de izquierda se termina volcando hacia partidos más radicales y más intransigentes. Y eso es lo que estamos viendo un poco con los sindicatos. Estamos viendo cómo las pujas entre aquellos dirigentes más volcados a la izquierda y aquellos más peronistas se empiezan a vislumbrar en forcejeos como lo que estamos viendo en el sindicato de neumáticos. ¿Todos por qué? Porque obviamente nadie quiere caer por debajo de la inflación. Y cuando los peronistas no logran, los sindicatos peronistas no logran resolver esa cuestión, bueno, terminan adquiriendo mayor protagonismo en los sectores de izquierda y eso es lo que no quiere Cristina. Claro. El mismo problema que tiene Macri hacia la derecha con Milei y los libertarios. Mañana hay una paritaria importante de la Asociación de Trabajadores del Estado, de UPCN, a las 11 de la mañana, sector público, empleados públicos. ¿Por qué es importante? Primero que hay un paro, otra vez, en varias dependencias. Ya hubo una masiva protesta el día martes, que incluso impidió que muchos vuelos salgan desde Aeroparque y Ezeiza, pero afectó a otra serie de actividades dentro del sector público, incluso escuelas, como bien marcabas vos, Elio, a propósito de los auxiliares de la educación que pararon. Dicho esto, hay que ver cómo reacciona el Estado. ¿A cuánto va el Estado? ¿Va un bono de 30.000 pesos, como están pidiendo? ¿Va la idea de, total, estoy de salida, otra vez hago que incorporo personal y dejo más capas para el próximo que vengan dentro del sector público? Y por lo tanto paso a planta permanente, que es un reclamo en muchas dependencias. El INDEC ayer pero se supone que está el congelamiento del Estado, ¿no? Claro, en realidad lo que está rigiendo actualmente es un congelamiento a nuevas incorporaciones. Lo que sí se continúa es con los pases a planta permanente. Eso es así y el número de... Exacto, y pasar 29.000 a planta permanente antes del fin de la gestión sigue totalmente vigente. Vos ves en el boletín oficial de manera permanente convocatorias de la Secretaría de Empleo Público, de Gestión y Empleo Público, para justamente estas vacantes. ¿Cuál es la justificación de parte del gobierno? Es que esto no genera mayor gasto público, porque de acuerdo a lo que ellos dicen, digamos, se mantienen las mismas escalas salariales. Ahora, justamente a través del pase a planta permanente, pueden adquirir mayores beneficios, mayores diferenciales, hay un peso para el Estado y obviamente un problema para el gobierno que venga después. Por supuesto, esto está claro. Pero los pases a planta permanente continúan, eso es una realidad. Gracias, Camila, impecable como siempre, un enorme placer. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, Carla Ricciotti, en el Ministerio de Trabajo.